Bienvenidos. Hoy vamos a poner en contexto tres temas muy importantes. Primero, vamos a hablar sobre la conversación que ha tenido Donald Trump con Vladimir Putin sobre el tema de Ucrania. También vamos a hacer una especie de actualización electoral porque ya se viene la segunda vuelta en Ecuador. Y por último, vamos a hablar de lo que ha venido pasando en Venezuela y con la oposición en las últimas semanas. Pero primero comencemos con Ucrania. Es una situación bastante compleja que venimos siguiendo ya desde hace bastante tiempo porque las negociaciones para lograr una especie de acuerdo de paz son muy importantes, pero también son bastante difíciles de lograr. Como hemos conversado, lo que necesita hacer Trump es lograr un acuerdo en el que ninguna de las partes se sienta absolutamente victorioso ni absolutamente perdedor. Lo que ha venido ocurriendo en los últimos días es que se logró que Zelensky se siente en la mesa de negociación. Algunos emisarios del gobierno de Vladimir Putin decían que Rusia no iba a querer sentarse a menos que sea un acuerdo mucho más comprensivo, pero lo que parece haber ocurrido en los últimos días es que la conversación entre Trump y Putin ha sido mejor de lo que se esperaba. Parece que el gobierno ruso ha aceptado alguna especie de cese al fuego, aunque todavía hay algunos detalles que son necesarios en todo caso para que se comience a implementar. Hay bastantes dudas, bastantes críticas de si efectivamente se va a lograr un acuerdo de este tipo. Hay bastante que analizar y para analizar ese tema nos acompaña desde Corrientes, Argentina, el analista político Alberto Medina. Bienvenido, Alberto. Gracias por la invitación, como siempre. Y también nos acompaña desde Lima, Perú, el analista político y economista Werner Schuller. Bienvenido, Werner. Muchas gracias, encantado de estar en el programa. Alberto, me gustaría comenzar contigo tratando de entender en qué contexto se ha dado esta conversación entre Putin y Trump y cuáles son los acuerdos o a grandes rasgos qué es lo que se sabe de que se ha llegado en esta conversación. Bueno, lo primero que me parece interesante analizar es que pareciera estar esta negociación en dos dimensiones temporales. Hay una negociación de corto plazo, el cese al fuego, por 30 días, y hay una negociación de mediano plazo, de largo plazo, que interesa a todas las partes, pero fundamentalmente a Ucrania y Rusia, que no están preocupados solamente por lo que pueda pasar en los próximos 30 días, que sería un logro político para Estados Unidos y en particular para la presidencia de Trump, de conseguir una suerte de paz, aunque fuera transitoria, pero lo que está poniendo trabas en la conversación y en la discusión es justamente el mediano plazo, es decir, la sustentabilidad de esos 30 días y que no se convierta simplemente en un paso previo a un regreso a la guerra, lo cual obviamente sería mucho peor que el inicio de la conversación. Entonces, la buena noticia es que están conversando, la mala noticia es que las dos dimensiones temporales no están coincidiendo, y creo que Estados Unidos es el que tiene el desafío más complejo, que es compatibilizar el corto plazo con el largo plazo. En el medio, por supuesto, Rusia, con exigencias que tienen que ver con una posición relativa en términos de la guerra de mayor consistencia en el largo plazo. Es decir, Rusia pareciera estar en condiciones de aguantar más tiempo y Ucrania está en condiciones de aguantar menos tiempo quizás, inclusive por la presión internacional. Entonces creo que hay que mirar toda esta negociación con varios prismas, no con uno solo, y no solamente prestarle atención a las exigencias de Putin y eventualmente de Zelensky, sino en cómo pueden compatibilizarse estas cuestiones entre el corto plazo y el mediano plazo, lo cual no lo veo fácil, en la medida que Estados Unidos no arranque pensando parecido. Es decir, que no piense solamente en los 30 días, sino que piense en cómo darle longevidad a este acuerdo. El actor más complicado también va a ser lograr que Putin se siente en la mesa, porque también habría que ver qué es lo que es necesario para que Rusia acepte un acuerdo de paz en estos casos. Pero debido a la conversación que han tenido y debido también a otros eventos, por ejemplo, hubo un bombardeo ruso hace pocas horas en Ucrania. Eso parecía indicar que Putin tal vez no se estaba tomando tan en serio las negociaciones de paz. Se dice desde los medios que tal vez no es un acuerdo o no es un cese al fuego que está completamente firmado en piedra. Werner, sobre esto, ¿tú crees que las conversaciones ya en sí mismas con Putin son un suficiente avance al acuerdo de paz, o también miras con escepticismo lo que puede hacer Putin y cómo puede haber entendido esta negociación? Bueno, no es que sea suficiente, evidentemente, pero es un primer paso. Hasta antes de esto no existían oportunidades. Hay que acordarnos que desde el comienzo de la invasión rusa a Ucrania se empezó a hablar un tanto ilusoriamente de acuerdos de paz. Erdogan en Turquía, recuerden, estamos hace 3 años de esto, y se decía que iban a haber negociaciones y de paz, pero la verdad es que jamás se sentaron a la mesa realmente, y pues estamos en un proceso de guerra devastador.
para Ucrania y también tremendamente desgastante, y digo tremendamente y lo subrayo, para Rusia. Pero yo decía, sí, es un primer paso. Ahora hay una interlocución. Yo creo que lo que está haciendo la administración Trump, lo que está haciendo el mismo presidente en mantener estas conversaciones que no son tripartitas, pero en la realidad terminan siéndolo, porque los compromisos o lo que salga de las conversaciones de Putin y Trump, o de Zelensky y Trump, o de sus equipos, pues tendrá que ser vinculante, porque estamos hablando de la primera potencia mundial. Entonces, por supuesto, esto no alcanza, y cuidado, se habla de cese al fuego, pero ya se habla de un cese al fuego parcial, y se habla de un cese al fuego apuntado a no destruir infraestructura de generación energética, de energía y electricidad en Rusia, perdón, en Ucrania. Esto no quiere decir que van a cesar las hostilidades y que van a cesar la guerra. Pero vuelvo a lo mismo, es el primer paso, creo que es auspicioso, hay que tener claro que es muy complejo esto. No es una salida fácil la que se tiene, porque además de Rusia y además de Ucrania, tenemos que entender que y Estados Unidos, hay otro jugador, que es la Unión Europea, ¿no? Y más que Unión Europea, Europa en general, para incluir al Reino Unido allí, que tiene también un rol importante. Hay que ver que no es un bloque el que está negociando, sino es Estados Unidos como país hegemónico en el mundo desde el punto de vista bélico, que ha tomado la iniciativa. Y los europeos, algunos dicen que están alineados con lo que plantea Estados Unidos o este proceso, otros dicen que no. Entonces es bastante complicada la situación aún, pero insisto, es el primer paso y este no se había dado antes. O sea, ya hay ganancias. Y como bien dices, también han habido un poco de idas y venidas con el mismo cese al fuego, ¿no? Primero un cese al fuego aceptado, luego un cese al fuego parcial, luego todavía no se implementa porque faltan algunos detalles. Se habló de que primero iba a ser infraestructura y energía, ahora se habla de que lo único que no se podría tocar es la infraestructura energética, que es un cambio importante. Alberto, sobre esto, ¿qué es lo que necesitaría Rusia o qué crees que va a exigir Rusia a cambio de un alto al fuego, aunque sea temporal, real? Bueno, lo que necesita Rusia es un acuerdo de largo plazo en el sentido de garantías. Y lo que no está ofreciendo este acuerdo son garantías respecto del futuro. Por ejemplo, la inclusión en la OTAN es un tema que por supuesto que le hace mucho ruido, no en el corto plazo, sino en el mediano plazo. Porque obviamente, ¿quién le puede garantizar a ambas partes, ¿no? Tanto a Ucrania, que Rusia no va a volver a invadir, y quién le puede ofrecer a Rusia la certeza de que la OTAN en la primera de cambio se reorganiza, se rearma y termina siendo un bloque monolítico defendiendo la posición de Ucrania. En ese contexto es que surgen las dificultades. Nadie da garantías y todos sabemos también que la política juega y mucho en esto. Y tanto el régimen de Rusia como el régimen de Ucrania quizás no tengan los vaivenes políticos de corto plazo que uno podría imaginar. Nadie imagina que Putin pueda interrumpir su poder en el corto plazo, salvo que alguna cuestión de salud eventualmente interfiera. Pero también sabemos que lo que venga después de Putin puede estar en la misma dirección y no en otra. En el caso de Zelensky, por supuesto, es distinto, pero es el país invadido al final del día. Pero los vaivenes de la política norteamericana son las que generan cierto nivel de incertidumbre. ¿Quién le va a garantizar a Europa que el próximo presidente después de Trump va a seguir en esta dirección o en otra dirección? Y eso es lo que me parece que Putin visualiza con mucha claridad como un horizonte lleno de opacidad respecto del futuro y que no se encuentre con una Europa más rearmada, que ha sido, no olvidemos, el argumento central de la posición de Rusia, ¿no? El riesgo de ser, digamos, atropellado por los aliados. No nos olvidemos que la incorporación de algunos países nórdicos a la OTAN también ha sido una señal en la dirección que justamente le genera ruido a Rusia. Y no me estoy poniendo en la posición de Rusia, estoy tratando de entender la lógica de un país que ha tenido una tradición imperial, pero que también tiene como antecedentes un conflicto permanentemente vigente con Europa. Esto no es nuevo, tiene mucha historia, y creo que en esa dirección los temores son cruzados. Así como Europa teme a la Rusia imperial, también Rusia teme ser aplastado
por potencias militares que lo puedan poner en jaque, y nadie le puede garantizar en ese sentido a ningún bando certezas respecto del futuro. Creo que el gran puente a construir en el corto plazo va a ser el de las garantías, y ese es el gran dilema de esta negociación. Bueno, y si lo vemos en temas del puente, que básicamente Trump es el que va a tener que construir de cierta forma u otra. Por un lado está Putin, pero por el otro lado está Zelensky, que también ha tenido varias idas y venidas. Werner, ¿qué posición está tomando en estos momentos Zelensky? Y, digamos, ¿cómo se contrapone o qué incompatibilidad podría haber con lo que Rusia en teoría está exigiendo? Bueno, yo creo que eso tiene dos caminos o dos frentes, ¿no? Tiene el frente Zelensky como presidente de Ucrania, y lo que ocurra con su nación, y el otro aspecto o la otra cara, digamos, de esta situación es lo que ocurra con Zelensky. Zelensky termina siendo un ser humano como cualquier otro, y él también debe tener en la cabeza preocupaciones muy serias, ¿no?, de cara a lo que ocurra una vez esto se defina con un proceso de paz, como dice Alberto, con las garantías y las suficientes condiciones para que sea sostenible. La situación política de Zelensky, si tú quitas el efecto guerra, no es simple. Es un país que ha retrasado, obviamente, un proceso electoral, una guerra que, insisto, ha sido devastadora para el país. El efecto en la población, en la ciudadanía rusa ha sido tremendo. Ya mucha gente no se acuerda de la tremenda emigración que ha generado esta guerra. Hay ucranianos por todo el mundo. Entonces, yo creo que la posición de Zelensky es muy complicada. Él sabe que esto va a tener un precio muy grande para él, es mi manera de mirarlo, políticamente hablando, ¿no? Pero por otro lado, su fortaleza, ¿no?, ha estado demostrada en todo este tiempo, ¿no? Creo que ha puesto siempre la cara, y está claro que él está peleando por una posición que no termine de mutilar, si se quiere, a Ucrania. Pero es complejo porque además, insisto, hay otros jugadores, y yo quiero volver a ese punto, que están también tomando decisiones en función a intereses particulares. Cuando me refiero a particulares me refiero a países e inclusive a posiciones políticas, como por ejemplo el caso de Macron. Mi lectura es que Macron está, entre comillas, aprovechando el momento para tener un reposicionamiento político dentro de su propio país. Lo mismo está pasando con Starmer, que Starmer está tratando de consolidarse como el líder político del Reino Unido, y así hay otros dentro de Europa que están, insisto, entre comillas, aprovechando el momento. Entonces, es complejo. Yo creo que Zelensky sabe perfectamente que no puede dejar a un lado a Estados Unidos. Ya lo ha demostrado, ya ha aceptado entrar a acuerdos con ellos, ya ha aceptado que va a tener que negociar o va a estar negociando o ya cerraron el tema de las tierras raras, etcétera. Sabe que Estados Unidos va a tener un rol fundamental en la reconstrucción de Ucrania después del fin de la guerra o de la invasión, pero ya te digo, yo estoy seguro que deben pasar por su cabeza muchísimas cosas, y es una situación muy compleja. Y mi idea es que conforme las negociaciones vayan avanzando y más se acerque ese desenlace, pues él estará cada vez más preocupado y cada vez más comprometido, si se quiere, con lo que pueda ser su futuro. Yo insisto en este asunto, es un tema que va de la responsabilidad que tiene como político, pero también de la responsabilidad que tiene consigo mismo como presidente y como persona. No, y a tu punto sobre la Unión Europea, estábamos viendo hay unas imágenes de la reunión en la Casa Blanca, que creo que además de ser tensa, también le debe haber dejado a Zelensky la lección de que si bien Estados Unidos es un aliado bastante duro, Europa, más allá del apoyo nominal y algún apoyo militar que pueda dar, no está en el apoyo al mismo nivel de Estados Unidos, y para la guerra eso es un tema fundamental. Además de que también tenemos que hablar de cómo va la guerra propiamente, que todavía no ha acabado en esa parte del mundo, pero primero vamos a una pausa y volvemos con esos temas.
estamos de vuelta y seguimos hablando sobre la situación de Ucrania, las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia que parecen estar llegando a una especie de entendimiento para encontrar un alto al fuego, si bien temporal, que pueda ayudar a aliviar la situación que hay en esa parte del mundo en estos momentos. Estábamos hablando sobre el rol de Europa, pero también cuál es la situación actual, y Alberto, sobre eso. En el momento de la guerra, ¿qué está pasando ahorita con las tropas? Digamos, ¿quién es el que está teniendo más fuerte en la cancha? ¿En qué estado está? ¿Rusia ha logrado avanzar más? ¿Cuáles son las últimas actualizaciones en ese sentido de la guerra? Esto siempre termina dependiendo de las versiones, ¿no? Es decir, depende a quién escuchás. Por supuesto, Rusia cuenta una historia de la guerra y Ucrania otra, y siempre en la guerra es muy difícil saber exactamente cuál es la situación. Lo que sí podemos decir con bastante contundencia es que Rusia ha avanzado sobre el terreno ucraniano y que tiene posiciones tomadas puertas adentro. Después podemos discutir cuál es el nivel de sustentabilidad que tiene esa situación en el corto plazo, pero también es cierto que en buena medida eso depende del apoyo internacional y del apoyo económico y explícito en términos de la guerra. Y hoy hay una amenaza latente, que es que Estados Unidos pueda no acompañar ese proceso, y por eso es que Trump habla de esa posición de debilidad de Ucrania, porque la fortaleza de Ucrania está ligada a la provisión de elementos para la guerra y la sustentabilidad económica. Si eso no está de por medio, o simplemente merma, o solamente depende de Europa, el problema no es la foto de hoy, el problema es la capacidad de trasladar esa foto en unos muy pocos días. Y creo que Ucrania se ha ido debilitando con el paso del tiempo, más allá de algunas conquistas o victorias parciales en determinados lugares del territorio. Lo cierto es que la fotografía hoy muestra una Rusia dentro del territorio ucraniano, inclusive dentro del territorio ucraniano para el mundo, digo, no solamente para Ucrania, porque hay territorios que han sido considerados por el mundo civilizado como ucranianos, que hoy están siendo tomados por Rusia, y ese avance es evidente. No es nuevo tampoco, hay que decirlo, ya tiene unos cuantos años esto, pero esa discusión, digamos, sobre todo en la zona más al este de Ucrania, está, digamos, como con una Rusia avanzada, y creo que es lo que hace que hoy Rusia ponga entre la lista de sus exigencias que ese territorio le sea cedido, porque ya es un territorio ganado militarmente, ¿no? Y con mucha dificultad de que Ucrania vuelva a recuperarlo en el corto plazo, especialmente lo que tiene que ver con Crimea. Y me parece que ahí cada uno va a contar la historia como quiere. A mí no me gusta mucho leer los reportes de guerra sesgados, y creo que aquí, ahí lo dijo Werner, hay muchos intereses. Esos intereses también hacen que la historia se cuente de una manera o de otra. Lo concreto es que la guerra no termina, lo concreto es que Rusia está dentro del territorio ucraniano, y que para que salgan de ahí uno imagina o una embestida ucraniana muy potente, con muchísimo apoyo militar y muchísimo apoyo económico, no pareciera ser posible en este corto plazo en el medio de una negociación, y del otro lado una Rusia que es capaz de resistir o capaz de aguantar. No sé si indefinidamente, pero todavía por bastante tiempo. ¿Se acuerdan la especulación que hacíamos al comienzo de la guerra cuando decíamos Rusia no va a aguantar una guerra larga? Bueno, acá estamos. Han pasado unos cuantos años y Rusia ha sido capaz de aguantar las sanciones económicas, las sanciones diplomáticas, y también ha logrado sostener la militaridad de todo este proceso. Digo, por aquello que hacíamos análisis al comienzo, y me incluyo, en el que pareciera que Rusia no estaba en condiciones de soportar una extensión tan terminante. Hoy me da la sensación de que Rusia sí puede aguantar más todavía, y no estamos frente a una Rusia claudicando. Muy por el contrario, estamos frente a una Rusia capaz de sostener posiciones, más o menos, y aguantar lo que queda de la guerra hasta que eventualmente haya un acuerdo satisfactorio. Fíjense cuánto estamos esperando la posición de Rusia en esto, cuánto dependemos de las exigencias de Rusia en esto, y cuán poco dependemos de las exigencias de Ucrania, y eso para mí muestra el mapa de la cuestión militar a hoy, ¿no? No, y justamente en ese contexto, claro, Rusia dice, este alto al fuego, aunque sea temporal, puede servir para que Ucrania comience a rearmarse, a darle una especie de respiro a Zelensky para recibir más ayuda militar y prepararse para una nueva etapa de la guerra, y por eso una de sus mayores exigencias es el desarme de Ucrania. Werner, ¿tú crees que haya alguna salida a esta guerra que implique un desarme de Ucrania? No,
Yo pienso que no, porque lo que creo que puede o debería ocurrir, porque Alberto lo dijo muy bien, hay que ponerse en los zapatos de los dos lados. Una guerra es entre dos, no es de uno solo, y no tiene una sola perspectiva. Ucrania, nos guste o no nos guste, es una zona de amortiguamiento. Ha sido durante todos estos años, desde la caída del muro de Berlín, una zona de amortiguamiento entre la Europa armada, que dicho sea de paso ha venido relajando ese proceso, ¿no? Pero ha sido siempre una zona de amortiguamiento. No es nuevo lo que ocurre en el este de Ucrania. El este de Ucrania está poblado en su gran mayoría por prorrusos o rusos. Hay que entender eso muy bien. Esto no quiere decir que yo esté a favor de los rusos, ni mucho menos, pero es la realidad y tiene que la realidad marcar el camino de la solución. Ya la época de los discursos y la época del altruismo, yo diría hasta demagógico, que hemos escuchado en la administración Biden previa a esta y en muchos europeos, esto ya hoy no tiene ningún sentido y no tiene ningún eco. Ya no es cuestión de conversar y de decir nosotros defendemos la libertad, que está muy bien en el discurso, pero en la práctica la realidad es la que va a mandar. Entonces, yo pienso que el trabajo de filigrana para establecer paz, porque una cosa es un periodo, una tregua, por más alargada que sea, pero sigue siendo parte de la guerra, y otra cosa es paz. Yo creo que va a ser muy largo. Además, es obvio, y comparto absolutamente con Alberto, Rusia ha tomado esas posiciones y las tiene, ¿ok? Es en realidad quien está ganando o ha ganado posiciones que Ucrania ha perdido. Pero por otro lado, Rusia también ha perdido, porque que hoy día Noruega, Dinamarca y Finlandia sean ya no o neutrales o pseudo neutrales en algunos casos y sean parte de la OTAN, y que además sean los que más promueven la recuperación de los presupuestos o el incremento de los presupuestos para armarse en Europa, pues es un problema serio para la seguridad visto desde el punto de vista ruso. Entonces, insisto, dudo mucho en que esto vaya a ser un acuerdo de pañuelos blancos y que terminemos todos como amigos. Acá va a haber muchísima negociación. Creo que este tema da para muy largo y de todas maneras va a haber cuestiones vinculadas a armas y armamentismo definido justamente por las negociaciones. Pero que sea una paz en la que haya un desarme y que esto se vuelva, como digo, palomas blancas, para nada. Y por otro lado, yo termino o amarrar esto a otro elemento que entra en el espacio de la realidad, es el tema económico. Rusia, si Ucrania puede sostenerse, Rusia puede sostenerse, comparto esa misma visión, y puede estar, pero el efecto económico postguerra va a ser tremendamente importante, y ese es otro frente de intereses cruzados. O sea, no hay que olvidarnos que las reconstrucciones las hacen empresas, ¿no es cierto? Son negocios para los países, y eso es a lo que están apuntando los alemanes, que lo necesitan desesperadamente, a eso están apuntando los franceses, por supuesto, los americanos, y por el otro lado, en la otro oído, estarán hablando de los chinos probablemente a Rusia. Por lo tanto, es muy complejo, y el lograr otra vez el equilibrio, digamos, o el verdadero cese al fuego, paz en 3 letras, ¿no? Va a tomar, en mi opinión, muchísimo tiempo. Lo que no quiere decir es que se pueda obtener este cese al fuego más pronto o muy pronto, ¿no? No, y en esa línea hemos hablado bastante del difícil reto que tiene Trump en tratar de alinear justamente estos intereses para lograr un acuerdo, pero Alberto, quería ya terminar preguntándote, ¿cómo evalúas tú el rol que está jugando Trump en esta negociación? A mí me parece que el presidente Trump intenta cumplir una promesa de campaña primero y demostrarle a su propio país que él es capaz de resolver problemas complejos como este y otros tantos que hay dando vuelta en el mundo. Quizás, inclusive en algún rasgo de ingenuidad, quizás pareciera el problema más fácil de resolver, aunque tiene sus propias complejidades. Digo, comparándolo con Medio Oriente, comparándolo con Venezuela o con el conflicto de China, que tienen otros niveles de complejidad. Pero me parece que lo que está faltando en esta mesa es asegurar que este acuerdo pueda perdurar en el tiempo en Estados Unidos. Y creo que allí falta la foto
difícil, por cierto, en este momento, de republicanos y demócratas diciendo lo mismo. En la medida que los demócratas estén cuestionando la estrategia de Trump, planteando problemas de forma, problemas de fondo, el mundo no tiene razones para seguir los pasos de Trump, porque estamos sujetos al único periodo presidencial que le queda al actual presidente de los Estados Unidos, con un enorme signo de pregunta respecto del futuro en Estados Unidos. Con lo cual, me parece que eso, en vez de agregarle certezas, le agrega más temor. Y es el gran desafío político de Trump, paradójicamente. Asegurarse que todo el país esté de acuerdo con una estrategia general que pueda asegurarle y darle garantías tanto a Ucrania, Europa y a Rusia, de que este acuerdo que se puede lograr ahora va a durar mucho tiempo y que va a trasvasar los problemas del corto plazo de esta guerra. Paradójicamente, el desafío de Trump está más en Estados Unidos hoy para resolver este conflicto que en la misma conversación que ya consiguió como un éxito de abrir la puerta de la conversación con Putin, de abrir la puerta de la conversación con Zelensky, de abrir la puerta con la conversación con Europa también, ¿por qué no decirlo? Y ese es un éxito político en tan pocos días desde que asumió, pero le está faltando una pata gigantesca que tiene que ver con seducir a los demócratas y hacerles ver que para Estados Unidos, y lo que dijo Werner es clave acá, para los intereses económicos de Occidente y para los intereses económicos de Estados Unidos inclusive, terminar la guerra es importante. Porque a un mundo que ya tiene sus propios dramas y sofisticación, le estamos agregando un aspecto que sería absolutamente evitable en la medida que se pudiera llegar a una conversación civilizada. Digo, bastantes problemas tiene el mundo sin Rusia-Ucrania como para agregarle este dato y que pase la presidencia de Trump sin resolver el problema de fondo, no solamente la tregua de corto plazo. Creo que el gran desafío político de Trump es la política norteamericana. Y justamente en esa línea, no solo tal vez a los demócratas, sino también terminar de consolidar al Partido Republicano detrás de su idea, porque incluso a tu punto, dentro del mismo Partido Republicano hay grupos que están más a favor de seguir ayudando a Ucrania y de no necesariamente entablar relaciones con Putin. Así que es una situación compleja que también valdría la pena desarrollar en otro momento. Muchas gracias por acompañarnos, Alberto. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Werner. Un gusto, como siempre. Muchas gracias a ustedes. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y ahora vamos a hablar sobre la situación en Venezuela. Luego de la ilegítima toma de mando de Nicolás Maduro, las amenazas que han continuado hacia la oposición, hacia Edmundo González también, que se encuentra fuera de Venezuela. También ha habido problemas internos con el espacio del Esequibo, que hay muchas tensiones ahí. También se está hablando bastante sobre un poco la gira mediática de María Corina Machado enfocada en el tema de energía y de cómo podría cambiar Venezuela hacia los mercados petroleros con un cambio en el gobierno de ese país, también teniendo en cuenta que Trump ha tenido nuevas medidas en contra del régimen de Nicolás Maduro que están ajustando también un poco la situación, así que hay bastante de qué hablar de qué es lo que viene pasando en Venezuela, y para conversar sobre este tema nos acompaña el líder opositor Juan Pablo Guanipa. Bienvenido, Juan Pablo. Hola, saludos, aquí a tu orden. Fácil, comenzamos un poco con lo general. ¿Qué es lo que ha venido pasando en Venezuela luego de la toma de mando de Nicolás Maduro? Bueno, mira, ha habido en la población la preocupación de una persecución y una represión implacable. Todos los días están deteniendo gente en Venezuela en distintos puntos del país. Es una situación que convierte al régimen en un opresor permanente que siempre ve la posibilidad de que haya un levantamiento popular y tratan de cuidar las posibilidades de que eso pase, de evitarlas. Entonces, bueno, hay una situación dentro del país de persecución. Hay más de 1.000 presos políticos en este momento en Venezuela. Y mientras tanto, nosotros estamos en un proceso de relanzamiento de la lucha, de organización, de formación de nuestros equipos. Obviamente, en algunos casos desde la perspectiva virtual, en algunos casos también desde la perspectiva del encuentro en persona con la gente para tratar de
seguir en el esfuerzo de lograr generar presión interna. Mientras tanto, vemos también cómo la presión internacional ha ido creciendo en función de lograr que Maduro entienda que lo que ha hecho es asaltar el poder en Venezuela y bueno, tenemos que irlo confrontando. Por eso creo que nuestra estrategia sigue siendo la misma, generar presión interna, lograr que esa presión interna esté acompañada por presión internacional que se ha venido dando y que eso genere el cambio político que seguimos aspirando para Venezuela y que lo vamos a seguir luchando hasta lograrlo. Uno de los principales, digamos, aliados que se tenía en cuenta era Donald Trump. Durante la campaña, muchos venezolanos y la comunidad en general estaban apoyándolo. Una vez que entró en la oficina, un poco se decía que de repente no estaba haciendo lo necesario, poniendo suficiente presión sobre Maduro para que encontrar, digamos, una salida a esta situación, pero durante las últimas semanas ha eliminado la licencia petrolera de las empresas estadounidenses con Venezuela. ¿Qué significa eso para el régimen de Nicolás Maduro y cómo evalúas tú lo que viene haciendo Donald Trump con respecto a Venezuela? Mira, yo ratifico lo que he dicho en muchas oportunidades. La presión fundamental, el esfuerzo fundamental es de los venezolanos. Nosotros tenemos la responsabilidad de seguir adelante y tenemos la responsabilidad de generar los mecanismos de presión. Yo noto que en muchos venezolanos hay una actitud como de asumir que ya hemos luchado mucho, y es verdad. Yo creo que siempre es plausible decir que la lucha que hemos dado los venezolanos ha sido intensa en todos estos 26 años de régimen chavista madurista. Pero nos toca continuar hasta lograr el resultado que aspiramos. Y obviamente en ese esfuerzo, además de todo el trabajo dentro del país, también necesitamos el trabajo internacional. Y en esas cosas, bueno, siempre ha habido dudas con respecto a cuál va a ser la actitud de los distintos países, y hemos visto que ha habido decisiones, no solamente de Estados Unidos, de otros países de América, de Europa, que han impulsado algunas medidas para tratar de presionar al régimen de Nicolás Maduro. En este caso, el tema de las sanciones es un tema que debe endilgarse únicamente a Nicolás Maduro. El gran responsable de que haya sanciones en contra del régimen de Nicolás Maduro es el propio Nicolás Maduro, porque él ha llegado a algunos acuerdos en distintos procesos de negociación que no ha cumplido. Acuerdos, por ejemplo, de garantías electorales que no ha dado. Lo que hizo el día 28 de julio de hacer un atraco a mano armada a la presidencia de la República, evidentemente que rompe con todos los acuerdos que él hizo de presentarse en un proceso limpio, transparente, que al final no lo fue. Nosotros enfrentamos un proceso muy complicado porque no hubo las condiciones necesarias y hubo la negativa de permitir el voto a casi 6 millones de venezolanos. Pero a pesar de eso, fuimos, participamos, ganamos, lo demostramos, y lo que ha hecho Maduro es robarse el resultado electoral para mantenerse en una presidencia que no le corresponde, porque él no es quien recibió el mandato del pueblo el día 28 de julio. Entonces, al incumplir con los acuerdos que él mismo suscribió, evidentemente que la consecuencia es que se incrementan las sanciones o se acaba con las licencias que se han dado en el pasado. Y eso va a terminar siendo también un mecanismo de presión en contra del régimen de Nicolás Maduro para lograr que entienda que lo que hizo no va a ser aceptado ni por los venezolanos ni por la comunidad internacional. Así que así estamos. Fíjate tú, Argentina, Panamá, Suiza, Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea como ente colegiado, todos han impuesto en los últimos tiempos medidas en contra del régimen de Nicolás Maduro que reflejan que si, bueno, el mundo está convulsionado y tiene distintos puntos de ebullición, Venezuela sigue estando en la agenda de ese mundo occidental. No, y justamente creo que uno de los grandes temas en los que también ya hay un acuerdo, al menos en América Latina, es que parte de la estrategia de Nicolás Maduro ha sido el Tren de Aragua, ha sido exportar al Tren de Aragua a diferentes países de la región para también no solo generar problemas internos en esos países, sino también generar, digamos, una especie de oposición o rechazo hacia el pueblo venezolano, y en ese sentido varios países han denominado al Tren de Aragua como una organización criminal y vienen tomando medidas al respecto. ¿Tú crees que esto va a tener algún tipo de efecto sobre el régimen de Nicolás Maduro?
Bueno, no hay duda de que el régimen de Nicolás Maduro está aliado no solamente al Tren de Aragua, al narcotráfico internacional, a la guerrilla y a países que nunca han creído en la democracia, y eso lo coloca en un eje que podría ser denominado el eje del mal, un eje que no cree en la libertad de los pueblos, que creen en la opresión, que tratan de subyugar a sus pueblos hasta los extremos inaceptables de la pérdida total de la libertad, de la democracia y de la posibilidad de que el pueblo pueda echar hacia adelante. El Tren de Aragua ha sido declarado como una organización terrorista por distintos países y creo que es importante que cualquier persona, independientemente de su nacionalidad, cualquier persona que utilice este tipo de herramientas para la destrucción, para el crimen, tiene que ser perseguida, tiene que ser juzgada. Lo que sí creo es que no deben pagar nunca justos por pecadores. Y hemos tenido algunas denuncias de distintos venezolanos que sus familiares los han visto, que están en Guantánamo, por ejemplo, o que están en El Salvador, y que, bueno, que aducen que no tienen absolutamente ninguna vinculación ni con el Tren de Aragua, ni con ninguna organización criminal, y por eso es importante que en cada caso se estudie la realidad, se haga el debido proceso, se dé el derecho a la defensa y que se determine la culpabilidad. Cuando esté determinada la culpabilidad, que paguen las consecuencias los que estén involucrados en cualquier delito o falta. Siempre tiene que haber una sanción proporcional al delito o a la falta cometida. Pero eso pasa por ese proceso judicial, por ese justo, debido proceso que es necesario y que nosotros lo exigimos. Un tema que ha pasado desapercibido tal vez en todo lo que ha pasado en Venezuela son las pretensiones del régimen de Nicolás Maduro sobre la zona del Esequibo. Se han realizado diferentes asambleas en la frontera con la Guyana. ¿Qué es lo que pretende el régimen de Maduro con ese tema en particular y cómo podría afectar o si tiene algún tipo de efecto en lo que son las sanciones de Estados Unidos sobre el régimen? Discúlpame porque perdí el internet y no escuché tu planteamiento. No te preocupes. Te preguntaba por esta, digamos, pretensión que tiene el régimen de Nicolás Maduro sobre la zona del Esequibo, que se han realizado ciertas asambleas comunitarias, pero que también podría chocar un poco con lo que son las sanciones que ha impuesto el régimen el gobierno de Donald Trump. Digamos, ¿por qué el régimen está buscando esa zona? Bueno, mira, primero la lucha de Venezuela por el Esequibo es una lucha desde que somos república. El Esequibo está en el territorio que componía la Capitanía General de Venezuela. Nosotros consideramos legítimamente que es parte de nuestro territorio, pero el manejo que Chávez le dio a ese territorio fue lamentable, fue triste, porque terminó tomando decisiones que hicieron pensar a Guayana que ellos podían tener alguna injerencia en el Esequibo, y bueno, eso afectó los derechos que Venezuela tiene sobre ese territorio. ¿Qué sucede con esto? Que el régimen de Maduro, cada vez que tiene una dificultad, apela al Esequibo, no por la convicción de que ese es un territorio venezolano, sino por la búsqueda de generar confrontación que distraiga la situación interna que el país está viviendo. Así que me parece que el uso politiquero que ha hecho a ese tema es deleznable, inaceptable, y nosotros lo que tenemos es que lograr restituir el Estado de Derecho en Venezuela, restituir el hecho de que quien fue elegido presidente de este país es Edmundo González Urrutia, y a partir de allí asumir con mucha seriedad nuestro trabajo internacional para lograr que los derechos que tenemos sobre el Esequibo sean respetados por el mundo entero. Pero en manos de Maduro nada es posible. En manos de Maduro no hay factibilidad alguna para que ninguno de los problemas que tiene el país internos o con el entorno internacional puedan ser resueltos. Eso no existe. Y ciertamente, como también has dicho, hay dos frentes, ¿no? El interno, donde tiene que haber una especie de reagrupación de la oposición, de volver, digamos, a tener el apoyo popular, no que lo hayan perdido, sino la fuerza del apoyo popular para poder sacar al régimen, y por otro lado también el lado internacional y la presión que se puede hacer desde afuera para que haya un cambio de gobierno y Edmundo González pueda entrar como legítimo presidente de Venezuela. Muchas gracias por acompañarnos, Juan Pablo. Muchas gracias a ustedes, gracias por estar pendientes. Vamos a una pausa y volvemos.
pauta y ahora vamos a hablar sobre la situación en Ecuador, ya que estamos a menos de un mes de la segunda vuelta electoral entre el todavía presidente Daniel Noboa y la candidata correísta Luisa González. Una elección que creo que terminó siendo un poco más cerrada de lo que se esperaba. En todo caso, se han comenzado a configurar los planes de campaña de cara a esta segunda elección. Daniel Noboa está concentrado claramente en el tema de seguridad, está tratando de lograr acuerdos con entidades privadas de seguridad, está tratando de lograr un acuerdo con los Estados Unidos, por ejemplo, para que las organizaciones criminales de Ecuador sean consideradas organizaciones terroristas, con lo cual Estados Unidos tendría más recursos para poder comenzar la persecución de estas organizaciones y ayudar también en lo que es la grave crisis de inseguridad que se vive en Ecuador. Así que hay bastante de qué hablar, no solo sobre el tema de Noboa, sino también lo que implicaría una posible victoria de Luisa González y también ver cómo van las encuestas. Y para conversar sobre ese tema, nos acompaña el director ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, José Lo Andrade. Bienvenido, José Lo. Muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, es un gusto conversar con ustedes sobre lo que está sucediendo en Ecuador y en particular sobre este tema electoral que los ecuatorianos los tiene muy preocupados, puesto que dependiendo de los resultados tenemos, digamos, una dirección, digamos, en el primer caso con Daniel Noboa, digamos, relativamente cierta, en el sentido de que sabemos hacia dónde camina, pero en el caso de ganar una Luisa González, por ejemplo, nosotros sí auguramos pues o entendemos que la cosa podría cambiar radicalmente, puesto que el socialismo del siglo XXI ha demostrado, digamos, la forma en cómo opera en América Latina y eso estaría muy mal para nosotros. Comenzando un poco con el tema electoral, ¿cómo van las encuestas? ¿Quién está encabezando las elecciones? ¿Cómo se están conformando tal vez las alianzas de cara a que ahora solo hay dos candidatos? Bueno, en términos prácticos, en realidad no existen encuestas claras ni oficiales que hayan salido a dar resultados en este momento. Nosotros lo que tenemos son sondeos que se dan en las redes sociales, pero precisamente por ser sondeos de las redes sociales, gozan de muy poca credibilidad. Aunque podría decir, intuyendo, digamos, lo que está sucediendo en Ecuador, que la elección se encuentra muy cerrada y esto, la verdad es que es bastante complicado para nosotros. Sin embargo, todo está por verse. Y cuando digo todo está por verse, lo menciono porque el 24 de marzo, o sea, dentro de 4 días escasamente, es que recién de forma oficial empieza la campaña electoral. Entonces, todo está por reiniciarse. Hay toda una especie de, digamos, ofensiva de lado y lado que se va a dar, pero digamos, con efusividad, con intensidad, a partir de recién 4 días. Entonces, en este sentido, mucho está por dibujarse en el tablero electoral, mucho está por verse en el tablero electoral. Vamos a empezar con un debate presidencial entre Luisa González y Daniel Noboa, y ese debate también pues va a ser muy importante de cara a las decisiones que los ecuatorianos tomen en lo que resta de las elecciones. Uno de los temas que entiendo que Noboa ha tomado como principal es el tema de la seguridad y en ese sentido ha anunciado una alianza con Eric Prince, que es el fundador de esta empresa privada de seguridad Blackwater, que digamos tiene bastante presencia en varios países del mundo. ¿Cómo crees que ha tomado los ecuatorianos esta medida y crees que lo va a ayudar en sus, digamos, intenciones de ser nuevamente presidente de Ecuador? Bueno, la verdad es que todo empezó con un anuncio en su cuenta de Twitter, en la cuenta de Twitter del presidente, que le decía que se había reunido con Eric Prince y que ellos iban a colaborar o a ayudar a la lucha contra el terrorismo, el narcoterrorismo o digamos, este tipo de problemas en el Ecuador. Sin embargo, con el paso de los días, en una entrevista en BBC el 19 de marzo, el presidente anunció que se trataba más bien de un asesoramiento estratégico, de un acompañamiento, que en ningún momento íbamos a tener, por ejemplo, mercenarios o fuerzas armadas privadas en las calles del Ecuador. Así que eso es lo poco que conocemos al respecto y la verdad es que no hay claridad en ese asunto. O sea, no se ha dicho cómo, de qué forma, durante qué tiempo, cuál es el tipo de acompañamiento o asesoramiento que existiría, pero esto se anunció en redes sociales y parece ser también digamos, parte de las jugadas electorales. Sin embargo, ya la ciudadanía, las Fuerzas Armadas, digamos los ecuatorianos en general, han tomado unos bien, otros mal, en términos generales, si me baso en lo que sucede en las redes sociales, o sea, operando, digamos, mirando bien cómo se han ido moviendo las redes en este tiempo, pues te diría que hay opiniones divididas en tanto a ese tema.
y justamente el tema de la inseguridad, del crimen, del narcotráfico en Ecuador, ¿cómo crees tú que podría afectar al resto de países de la región, o al menos a los países vecinos? Porque se habla bastante de la crisis de inseguridad que hay en Ecuador y también de todo este esquema de corrupción que ya se vuelve un poco transnacional con la presencia de grupos de narcotráfico. En realidad, todo lo que tiene que ver con el narcotráfico afecta a los países vecinos y de hecho yo te diría que a la región. Ecuador lamentablemente es un país de tránsito por el cual circula droga que luego es expendida digamos, en el norte, o mejor dicho, en los países del norte de América, y esto lamentablemente nos pone en una situación difícil. Sin embargo, en la medida en que se triunfe, en la medida en que se dificulte, te diría yo, el paso o la circulación de drogas por Ecuador, yo creo que regionalmente salimos ganando todos. Sin embargo, la verdad es que la pelea es difícil, y lo digo porque estamos hablando de ya grupos de delincuencia organizada que están, digamos, trabajando de la mano con carteles mexicanos, carteles que llevan operando buena cantidad de tiempo y que saben lo que están haciendo. Y la verdad es que no existe una estrategia clara, definida, ofensiva o potente al momento que haya demostrado, digamos, golpes al narcotráfico que sean significativos. Y bueno, pues eso es lo que tenemos al momento. Y ya para hablar de los candidatos, ¿cómo llega Daniel Noboa a este momento de la elección? Bueno, lo que está sucediendo en este momento es que Daniel Noboa ratifica el discurso que ha tenido durante su primera campaña, es decir, él insiste en que estamos ante un nuevo Ecuador, en que está haciendo las cosas bien, en que está trabajando por los temas de seguridad. También está utilizando, digamos, el refrán o las frases de no dejemos que el país vuelva a caer en ellos, no, estamos ante una batalla que nos conviene ganar a todos, ¿ya? Pero no está mostrando tal vez el discurso que va en la línea de la esperanza, en la línea de trabajo, en la línea de las propuestas. Su campaña más bien está basada, o me parece que está basada en el terror al retorno del socialismo del siglo XXI. Mientras por el lado de Luisa González, pues ella está tratando hábilmente, me parece también, de esquivar digamos, todo aquello que es relacionado a temas de corrupción. Sin embargo, en estos últimos días, de hecho, entre las últimas 48 horas o 72 horas, han ocurrido unas cosas muy interesantes. Unos chats que se encontraban en el teléfono de una persona que trabajaba en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que ahora se encuentra prófuga de la justicia, pues revelan las relaciones del correísmo de RC5, que es como se llama el partido del prófugo de la justicia, Rafael Correa, y, digamos, todos los amarres e intentos de toma de posiciones en el gobierno o en el Estado ecuatoriano para poder controlar las cosas. Este golpe mediático, digamos, este escándalo que se encuentra ahora en las redes ha dado mucho que hablar a los ecuatorianos, porque en todos se observa cómo Rafael Correa, Luisa González han tratado de intervenir en colocar a determinada gente cercana a ellos en puestos claves del poder para, pues, desde ahí seguir controlando las cosas. Felizmente esto ha sido, digamos, se ha filtrado. La Fiscalía General del Estado ecuatoriano ha permitido que esos chats se filtren digamos, a los ecuatorianos, y hoy por hoy, una vez más, vemos cómo el socialismo del siglo XXI ha metido sus manos en todos lados, y una vez más vemos cómo la corrupción está relacionada de forma directa hacia ellos. Esperemos que esto permita abrir los ojos en los ecuatorianos que aún no han decidido su voto, porque la verdad es que tanto de un lado como del otro existe, digamos, una especie de voto sólido para ellos, un grupo de votantes que no va a cambiar en este momento su parecer, tanto de Luisa González como de Noboa, pero existe un pequeño margen de votantes que son los que al final van a decidir esta elección. Teniendo en cuenta lo que significa el socialismo del siglo XXI para América Latina y teniendo en cuenta lo que ha vivido Ecuador con Rafael Correa, ¿cómo se puede explicar que la candidata del correísmo haya pasado a segunda vuelta y tenga, digamos, todavía posibilidades de convertirse en presidenta de Ecuador? Bueno, en parte por la falta de resultados económicos del presidente Noboa, en parte por la falta de aciertos del presidente Noboa, en parte también por los apagones que tuvimos tiempo atrás. Apagones que son el resultado directo de lo que hicieron los correístas en el pasado, puesto que no se permitió invertir, digamos, al sector privado en este teórico sector estratégico. Entonces, bajo estas circunstancias,
ese tipo de situaciones han hecho que el presidente Noboa no tenga precisamente el capital político suficiente como para superar con mucho a Luisa González. Por otro lado, yo creo que el socialismo del siglo XXI en Ecuador ha sabido, manejar la narrativa de que en el pasado pues no existía este grado de delincuencia, que no existían ciertas cosas, y ha logrado convencer evidentemente a un grupo de electores. Sin embargo, como te indico, todo está por verse porque la campaña presidencial para segunda vuelta recién inicia de forma formal el día 24 de marzo. Entonces, hay todo un espacio de tiempo para ver cómo se configuran las cosas en lo venidero. Y también va a dar bastante para analizar, ver cómo terminan perfilándose ambos candidatos y cómo la población que todavía está indecisa termine definiendo su voto para ver qué es lo que va a pasar con Ecuador. Muchas gracias por acompañarnos, Joselo. Muchísimas gracias a ti y bueno, siempre a las órdenes. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta ya con la última parte del programa, con las conclusiones, y comencemos con Ucrania, Rusia, Estados Unidos. Una situación bastante compleja y, como hemos conversado en muchas oportunidades, la paz implica que nadie esté completamente feliz, pero que nadie se sienta completamente perdedor, y eso es bastante complicado porque hay muchos actores de por medio. Estamos hablando de Zelensky y Ucrania, una Ucrania que ha resistido a pesar de lo que se esperaba por varios meses. Estamos hablando de una Rusia que por ahí pudo tener momentos de bajones en cuanto a la guerra, pero que también ya ha resistido los años de la guerra. Estados Unidos, que tiene un reto muy importante de lograr la paz en esa zona de la región para poder concentrarse en otros problemas geopolíticos que tiene. Y también estamos hablando de la Unión Europea, que tiene un interés real en Ucrania, porque no hay que olvidar también de que por algo es Ucrania un punto de conflicto, que es porque es la puerta energética de Europa, con lo cual hay muchos intereses de por medio. Donald Trump tiene un trabajo bastante complicado para poder mover los hilos finamente y lograr una especie de acuerdo de paz que dure. Por el momento parece que va a haber una especie de cese al fuego temporal, que todavía no se saben exactamente los detalles, pero que podría ser un buen primer paso en la dirección correcta. Luego también hemos hablado de Venezuela y la situación de la oposición en ese país, de cómo el régimen de Nicolás Maduro sigue presidiendo a la oposición, cómo Edmundo González desde el exterior está logrando, conseguir más apoyo internacional. Y también no hay que olvidar el rol de María Corina Machado en todo esto. Ella ha estado en una especie de gira mediática logrando un ángulo que no se ha tocado mucho, que es el económico, cómo una Venezuela libre podría impactar económicamente al resto de países de la región y cómo podría ser eso algo positivo para lograr quitarle apoyo que algunas empresas puedan seguir dándole al régimen de Nicolás Maduro. Así que hay que seguir qué es lo que está pasando ahí para ver los avances y cómo esto podría configurar una especie de fin del régimen chavista en ese país. Y por último tenemos el tema de Ecuador, un tema que es plenamente electoral. Hay elecciones en menos de un mes, una situación interesante para analizar porque toma al todavía presidente Daniel Noboa, que está yendo a la reelección, y por otro lado a Luisa González, la candidata del correísmo. Y uno se pregunta, después de todo lo que ha vivido Ecuador y después de todo lo que ha vivido América Latina con el socialismo del siglo XXI, cómo una candidata que representa esta ideología puede seguir tentando ser presidenta de Ecuador. Y hay mucho que ver con eso en las acciones del presidente Noboa, pero también en cómo la derecha, no solo en Ecuador, sino en el resto del mundo, está abordando esta lucha ideológica contra el socialismo. Así que vamos a ver cómo los resultados en ese país terminan de configurar geopolíticamente también el resto de la región, que se ha estado tirando un poco más a la derecha, pero que todavía hay bastantes retos por delante. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos.